Bueno, bienvenidos a nuestra segunda parte y ya estamos aquí otra vez en la transmisión. Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. Nos están mostrando un ejemplo con 3 cargas puntuales donde nos ponen la carga 1 es igual a 0.8 microcoulombs. Tenemos la distancia de la carga 1 a la carga 2 de 8 centímetros. Tenemos también la carga 2 que es de menos 0.6 microcoulombs y la carga 3 que es de 1 microcoulomb, ¿sale? Tenemos la distancia entre la carga 1 y la carga 3 que es de 10 centímetros. Entonces, nos piden calcular las fuerzas que se aplican sobre Q2. Aquí está Q2 y lo que nosotros tenemos que encontrar es qué fuerzas está haciendo Q3 y Q1. Bueno, entonces, a simple vista, ¿qué es lo que podemos ver? Cargas de diferente signo, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Entonces, ¿me podrían decir hacia dónde se movería la carga 2 respecto a la carga 1? Carga negativa y carga positiva. ¿Qué pasa con cargas diferentes? Cargas opuestas, ¿qué? Cargas opuestas se atraen. Entonces, la carga 2 se estaría moviendo hacia donde está la carga 1. Ahora, respecto a la carga 3, pues carga 2 se estaría moviendo hacia la carga 3. ¿Ok? Entonces, esto pasaría así. Entonces, habría cierto movimiento. Esto lo estamos viendo en el bosquejo. No estamos resolviendo nada. Solamente lo estamos viendo de manera intuitiva. Y estos son los datos que se nos han presentado. El valor de las cargas y el valor de las distancias. Entonces, algo importante, chicos, es realizar las conversiones adecuadas. Entonces, en el caso de la carga 1, la conversión nos quedaría así. 0.8, vamos a manejarlo exactamente igual, por 10, ay, qué feo X me quedó. Me la borro. .80, vamos a dejarlo así como 0.80 por 10 a la menos 6. Recuerden que ese es el valor de los microcoulombs. Menos 6. De la misma manera, para la carga 2, pues sería menos 0.6 por 10 a la menos 6. Y la carga 3 sería 1 por 10 a la menos 6. ¿Ok? Y todos estos estarían representados en coulombs. Aquí, si nosotros lo tenemos en centímetros, bueno, pues nos quedaría 10 centímetros. ¿Cuánto es de 1 metro? Pues sería 0.1 metros, que es más fácil representarlo así que poner 1 por 10 a la menos 2. Entonces aquí sería 0.08 metros, o si lo quieren poner en notación científica, 8 por 10 a la menos 2. ¿Sale? Ahí, menos 2 metros. Entonces, bueno, hacen sus conversiones, para eso tienen su libreta de apuntes y bueno, estos son los datos que tenemos que identificar y que tenemos. Ahora, nos están pidiendo entonces la fuerza que se ejerce sobre la carga 2. Y sabemos que la fuerza será igual a la constante por el valor de la carga 1 por el valor de la carga 2 entre la distancia al cuadrado. Y nosotros aquí ya tenemos, en el caso de carga 1 y carga 2, el valor
de la distancia, que es 8 centímetros, y el valor de ambas cargas. Entonces, para calcular esta fuerza, yo no tengo ningún problema. El problema radica en calcular la fuerza de la carga 3 a la carga 2. ¿Por qué? Porque no tengo la distancia de esta carga a esta carga y sería algo que tendremos que encontrar. Pero no se preocupen, vamos a hacer lo que sí podemos hacer. Empezamos calculando la fuerza de 1 a 2 y vamos a sustituir valores. Tenemos primero el valor de nuestra constante, que es 9 por 10 a la 9, las unidades Newton, metro cuadrado, coulomb cuadrado, por el valor de la carga 1. Aquí, si se fijan, yo le puse la potencia de menos 7. ¿Por qué? Porque en microcoulombs quedaría como 0.8 por 10 a la menos 6. Al recorrerle un punto decimal, bueno, pues yo avancé otro valor, entonces al volverlo como un 8, por eso aquí se puso menos 7. Pero es lo mismo si yo dejo como 0.8 por 10 a la menos 6, es exactamente lo mismo, pero yo quería trabajar con solo números enteros, ¿sale? Entonces, de la misma manera lo pueden hacer ustedes. Ahora, siempre identifiquen las unidades. Siguiente valor de la carga 2, que es negativa. Pero recuerden que cuando nosotros estamos calculando fuerza, solamente queremos la magnitud. Ahí el signo no es tan importante porque la misma fórmula nos dice que estamos representando los valores absolutos de las cargas. Entonces sería menos 6 por 10 a la menos 7 entre 8 por 10 a la menos 2 y luego al cuadrado. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto en la calculadora? Déjenme, les pongo la calculadora para que la puedan ver. ¿Cómo vamos a estar trabajando con la calculadora? Ahí está la calculadora. A ver. Ok. Muy bien, Kenia. Vamos a ver. Vamos a hacerlo y vemos cuánto nos queda. Kenia ya tiene su calculadora a la mano. Fíjense cómo se van metiendo los valores en la calculadora, chicos. Primero vamos a poner toda la multiplicación o toda la parte de arriba, toda completita, toda completita. Entonces tendríamos 9 por 10 a la 9. Recuerden que esta tecla de aquí de exponente es lo mismo que fuera por 10 a la. Entonces es por 9 por 10 a la 9. Cerramos paréntesis por, abrimos siguiente paréntesis, 8 por 10 a la menos 7. Cerramos por 6 por 10 a la menos 7 y cerramos y le ponemos igual. Ahí tenemos todo el valor de la parte de arriba de la multiplicación, que es 4.32 por 10 a la menos 3. Entonces, ahí ténganlo, apúntenlo, ténganlo ahí en la libreta y apúntenlo. ¿Sale? Ahora vamos a dividirlo entre 8 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Entonces, este valor lo vamos a dividir entre 8 por 10 a la menos 2 y todo esto va a estar al cuadrado. Y esto nos va a dar un valor de 0.675. Entonces, Kenia y yo coincidimos en el resultado. Entonces, ustedes vayan apuntando sus valores, así como le hicimos aquí en la sustitución, y este es el procedimiento. Entonces, ustedes van apuntando y se van dando cuenta de que van quedando los mismos potencias tanto arriba como abajo. A la hora de realizar la operación, pues se eliminan y el valor es de 0.675 newtons, ¿ok? Entonces ya calculamos esa fuerza. Ahora, para calcular la fuerza de 3 a 2, ¿qué pasa? No tenemos la distancia. Pero como no tenemos esa distancia, pues la tenemos que encontrar. ¿Y cómo diantres la vamos a calcular? Bueno, pues la vamos a encontrar porque aquí podemos identificar que este es un triángulo que está formando. Este triángulo que está aquí es un triángulo donde tenemos un ángulo recto. Por lo tanto, es un triángulo, ¿me pueden decir? Un triángulo rectángulo. Así es, Diego, tenemos un triángulo rectángulo. Entonces,
Pues vamos a calcularlo con el teorema de Pitágoras. Y ya sabemos que el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa, aquí está nuestro triángulo, rectángulo, dejen borro mis rayones. Ay, no. Y ahí se ve nuestro triángulo rectángulo. Entonces, el teorema de Pitágoras quedamos que nos dice que están los dos catetos y tenemos a la hipotenusa, que es el lado que está chuequito, digámoslo de esta manera, o el lado más grande. Entonces sabemos que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma del cuadrado de los catetos. Entonces nosotros queremos saber cuál es el valor de A. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues despejar. Si aquí queremos A solo de un lado del igual, lo que le estorba es B. Si aquí está sumando, pasa para el otro lado restando. Es por eso que aquí queda C cuadrada menos B cuadrada. Y ahora esta potencia o esta potencia al cuadrado, para poderla eliminar, bueno, pues le sacamos raíz cuadrada, pasaría para el lado contrario realizando la operación contraria. Por eso nos queda que el valor de A va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto B al cuadrado. Y lo único que tendríamos que hacer aquí ya sería sustituir los valores. Entonces tendríamos 0.1, que son los 10 centímetros, entre 0.08, que son los 8 centímetros, ambos al cuadrado. Lo hacemos en la calculadora. Y aquí está la calculadora. Lo hacemos en nuestra calculadora y tenemos 0.1 al cuadrado menos 0.08 al cuadrado y nos da el valor de 3.6 por 10 a la menos 3, pero a esto le vamos a sacar raíz cuadrada. Y el valor sería de 0.06. Entonces, la distancia que hay sería de 0.06 metros o de 6 centímetros. Entonces, ahora sí ya tenemos la distancia entre la carga 2 y la carga 3. Y ya podríamos entonces resolver la siguiente fuerza. Entonces tendríamos nada más que sustituir valores y vamos a encontrar el valor. Vamos a calcular. Ahí tienen su calculadora y me dicen cuánto les va dando, ¿sale? Y tenemos, recuerden, paréntesis 9 exponencial a la 9 por el valor de la carga 1 que quedamos que es, para este caso, perdón, para de la carga 3, que sería de 1, de un microcoulomb, 1 por 10 a la menos 6 por 6 exponencial a la menos 7. ¿Sale? Ay, se fue. Menos 7 igual a 5.4 por 10 a la menos 3. Y esto lo vamos a dividir entre 6 por 10 a la menos 2, porque eran centímetros. Pero esto va a quedar al cuadrado. Y nos daría 1.5. ¿A ustedes qué valor les dio? Ingrid 1.5, Kenia 1.5, muy bien. Entonces la fuerza sería de 1.5 newtons. ¿Sale? Entonces ya tenemos el valor de la fuerza 1 y de la fuerza 2. Por lo tanto, la fuerza resultante sería la que da a la hora de sumar ambas fuerzas. Por lo tanto, pues nada más la sumamos. No hay gran problema ni gran diferencia. Lo realizamos y pues tendríamos el resultado, que sería de 2.175 newtons. Y ahí encontramos nuestra fuerza resultante. ¿Dudas que tengan? Gracias, Ingrid. Gracias, Aira.
Gracias, Kaylin. Esmeralda, gracias. Bueno, parece que no hay dudas. Diego, bendito entre las mujeres. ¿Quién más me falta de preguntarle? Jessica, ¿dudas que tengas? Diego, tampoco ninguna. Ok. Bueno, entonces parece que no tenemos dudas. Ok, Jessica, gracias. Entonces no hay ninguna duda hasta aquí. Entonces les agradezco mucho y vamos a ver con lo que sigue. ¿Qué sería un triángulo donde sus tres lados son iguales? Entonces estamos hablando de un triángulo ¿qué? Un triángulo equilátero. Así es, digo. Entonces los tres lados son iguales. ¿Isósceles o equilátero? A ver, díganme. Los tres lados son iguales. Las distancias entre ellos son las mismas de 50 centímetros cada una. Entonces los tres lados son iguales. La imagen a lo mejor te dice que dos lados son iguales y uno es diferente, pero realmente lo que nos está diciendo la imagen, y es lo que tenemos que respetar, es que los lados son exactamente iguales. Entonces estamos hablando de un triángulo equilátero donde los tres lados son iguales. Entonces, ustedes no se fijen, bueno, fíjense en la imagen, pero les están diciendo claramente que los tres lados son iguales. Entonces ustedes, aunque parezca un triángulo isósceles, pues como fue ahorita la confusión, parece un triángulo isósceles, pero es un triángulo equilátero. ¿Por qué? Porque sus tres lados son iguales y eso es lo que se deben de fijar. Lean las instrucciones de la actividad porque obviamente, pues, de alguna manera las instrucciones nos pueden confundir, pero si las leen, se van a dar cuenta de que nos están indicando algo o nos pueden estar indicando que dos lados son iguales, aunque ustedes los tres los vean de la misma manera. Y es ahí donde debemos de poner atención. Entonces vamos con este ejemplo. Este ejemplo es un poquito más largo. Este no lo voy a resolver en la calculadora, salvo que me digan que tienen dudas. Entonces aquí nos dicen, calcula la fuerza de atracción resultante que ejerce la carga 3 y 2 sobre la carga 1 y el ángulo del vector de la resultante. Entonces ya ahorita vimos en el ejemplo anterior que va a haber una fuerza donde va a haber un movimiento, donde se van a estar jalando de alguna manera y pues va a haber un movimiento y este ángulo pues lo tenemos que calcular, ¿sale? Y estos son los datos que tenemos, sabemos la constante, las distancias que es la misma, nos dan las cargas en microcoulombs a la hora de convertirlo, bueno, pues nos queda de esta manera, todo elevado a la menos 6. Y bueno, estos son nuestros datos y realizamos nuestras conversiones. Y calculamos nuestras fuerzas. Entonces, primera fuerza, que sería la fuerza de 1 a 3, pues no tengo gran problema y realizo mis cálculos donde tengo el valor de la carga, 1 de la carga 3, que es de 4, realizo las operaciones. Entonces vamos a hacerlo en la calculadora. Rápidamente. No los quiero estar haciendo todos porque luego se me va el tiempo, pero vamos a hacerlas. Entonces sería 9 por 10 a la 9, cierro paréntesis, por... Si es necesario que lo hagan 2 o 3 veces, háganlo las veces que sean necesarias hasta que el resultado les dé varias veces el mismo. Porque si lo hacen varias veces y siempre les sale un resultado diferente, pues ahí es donde torció la puerca el rabo. Entonces siempre, realícenlo las veces que sea necesario. Entonces, bueno, tenemos 0.072 entre la distancia que es de 5 por 10 a la menos 1, que ahí me aflojera ponerlo en exponencial, entonces lo voy a poner como 0.5 al cuadrado, me da 288. A ver, ¿a ustedes qué valor les dio? Muy bien, Kenia, mismo resultado. Entonces, Ingrid también, mismo resultado.
Entonces, por eso les digo de estar haciendo las operaciones juntos, pues es más fácil. Si tenemos una duda, bueno, pues hasta que nos quede el mismo resultado. Si ustedes están trabajando solos, obviamente, bueno, pues háganlo en varias ocasiones la operación, ¿sale? Ok, Kaylin también, mismo resultado, excelente. Y pues vamos a calcular me entonces faltó la fuerza. el menos, maestra. ¿Perdón? Me faltó el menos, ¿no? Sí, no hay Menos ningún 0. problema. Como les decía, aquí es magnitud. Lo pongo a veces y no lo pongo porque realmente recordemos que la fuerza nos pide la magnitud de la carga, entonces, de la fuerza, perdón. ¿Se vale ponerlo? Sí, sí se vale ponerlo, pero normalmente está en como valor absoluto. Ah, bueno, Pero está gracias. bien, o sea, el resultado es correcto. Sí, gracias. Y tenemos el siguiente, que es la fuerza de 1 a 2. Misma operación, realizamos las operaciones. A la hora de sustituir, yo obtengo 0. Menos 108 entre 0.25 y el resultado sería de menos 0.432 newtons. Si se fijan, las dos tienen carga de valor negativo. ¿Por qué? Porque nos está hablando de una fuerza de atracción. Si nos habla de fuerza de repulsión, sale con signo positivo, pero aquí es signo negativo porque las dos cargas son diferentes. Entonces es una fuerza de atracción. Entonces, bueno, aquí ya tendríamos nuestras dos cargas. Ahora vamos a calcular la fuerza de atracción resultante. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues realizamos nuestra gráfica donde pondríamos nuestros valores y tendríamos que el comportamiento sería de la siguiente manera. La fuerza resultante de la carga 1 y la carga 3 y la carga 1 y la carga 2 pues van a generar un movimiento de la carga 1 de esta manera que va a tener este comportamiento. Nosotros al ser pues vectores vamos a poner las dimensiones o las esto que está aquí, estas fuerzas resultantes, pues las pondríamos de esta manera, donde representamos aquí la fuerza de 1 a 2 y de aquí la fuerza de 1 a 3. Entonces sabremos que de aquí a aquí es la fuerza de 1 a 2, que es esta que calculamos, y de aquí a aquí, donde termina este vector e inicia el siguiente, tenemos lo que va de aquí a aquí. Entonces la distancia que hay de aquí acá, donde inicia, nos daría el total de nuestra fuerza resultante. Y si se fijan ahí, nos está formando otro triángulo. Para saber cuál es el valor de este ángulo que tenemos aquí, nosotros tendremos que saber que el triángulo complementario, que es este de aquí, primero tenemos que saber cuál es el valor del ángulo que está aquí adentro. Si es un triángulo que tiene sus tres lados exactamente iguales, ¿cuál es el valor de los ángulos internos? Si la suma de los ángulos de un triángulo es de 180 grados. Casi, pero no, Diego. Así es, Ingrid. Es de 60. Fíjate, Diego. Todos los ángulos de un triángulo siempre van a sumar 180 grados. Ah, ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues sabemos que si los lados son iguales, entonces los ángulos van a ser iguales, por lo tanto, los ángulos medirán 60. Entonces sabemos que este valor de este ángulo que está aquí es de 60 grados. ¿Sale? Entonces, el complementario, que es este de acá, nos ayudará a saber que sería la suma de 180. Entonces, tendremos dos opciones para resolver la fuerza resultante, con sumatoria de fuerzas en X o con las leyes de senos y cosenos. Ahorita, porque no los quiero rebrujar, me voy a ir hasta ley de senos y cosenos, pero la opción de la fuerza resultante por sumatoria de fuerzas en X y en Y también lo podemos hacer, solo que pues también es un poquito laboriosa, pero se me pueden confundir y no sé cuánto tiempo nos queda. Si me dicen qué hora es, por favor, porque no tengo a la mano mi teléfono, déjenme ver. Para ver si explicamos las dos. No, es que ya se nos va a acabar el tiempo. Ya vi. Sí, 8:05. Gracias, chicos.
Entonces, no quiero que se nos acabe el tiempo y quiero que quede bien claro ley de senos y cosenos, que es lo más fácil, pero lo podemos hacer de las dos maneras. Entonces, les explico rápidamente sumatoria de fuerzas, pero vamos a poner principal atención en ley de senos y cosenos, que es la forma 2. Entonces, sumatoria de fuerzas resultante nos dice que vamos a sumar pues las fuerzas resultantes que encontramos de la carga 1 y de la carga 2, perdón, de la fuerza de 1 a 2 y de 1 a 3 y nos da este valor resultante. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Bueno, sabemos que el valor que tienen entre estas dos fuerzas es de 60 grados y nos dará una fuerza resultante. La sumatoria de fuerzas en X nosotros la podremos encontrar mediante la descomposición. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a haber un cierto movimiento de la fuerza en X para este vector que está aquí, porque va a tener un comportamiento tanto que lo va a jalar en X como uno que lo va a jalar en Y para este vector de aquí nada más, que es la fuerza de 1 a 3. Para la fuerza de 1 a 2 no tenemos ningún problema porque únicamente va a haber un jalón sobre el eje X. Entonces aquí no hay fuerzas en Y, solamente hay fuerzas en X. Pero las fuerzas de de 1 a 3, pues sí va a tener cierto jaloncito hacia la derecha y cierto jaloncito hacia arriba y por eso tiene este comportamiento. Entonces, ¿cómo lo podemos encontrar? Bueno, pues sería sumando el valor de la fuerza de 1 a 2 más el valor de la fuerza de 1 a 3 multiplicado por el seno de 60 grados. Y esto nos daría lo que se mueve en X. Sustituiríamos los valores y nos quedaría que la sumatoria de fuerzas en X sería de menos 0,576 newtons. Entonces, para la sumatoria de fuerzas en Y, pues es más fácil porque el valor de la fuerza 1, 2, pues no tenemos porque les quedamos que solamente se mueve en la forma horizontal. Entonces, para saber el comportamiento de la fuerza en Y, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Pues utilizar el seno. Entonces, recuerden, esta es la forma 1. Entonces, solamente se lo estoy poniendo porque también lo podemos resolver de esta manera, pero no vamos a poner tanta atención porque nos podemos reburujar. Pero es importante tocarlo porque también es una forma de hacerlo. Entonces, sustituimos valores y nos daría menos 2.494 newtons. Entonces ya tengo sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Entonces mi fuerza resultante sería la sumatoria de ambas fuerzas. Entonces tenemos aquí que nos forma un triángulo para saber cuál es el valor del ángulo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues realizo aquí el teorema de Pitágoras. Esta sería mi hipotenusa. Sería el valor de X. Sustituyo mis valores. Entonces, este sería el cateto A, este sería el cateto B y este sería mi hipotenusa, solamente que aquí le estoy llamando fuerzas. Pero es lo mismo. Realizo mis operaciones. Y el valor de mi fuerza resultante entonces sería menos, perdón, 0.6.274 newtons. El ángulo entonces lo voy a encontrar con tangente a la menos 1 de fuerza de Y entre fuerza resultante de X y el valor de mi ángulo entonces sería de 23.37 grados, ¿sale? Entonces esto sería con sumatoria de fuerzas. Entonces vamos ahora con la opción que es la que me gusta a mí, que es más fácil, que es la ley, usando ley de senos y cosenos. Entonces ya vimos que se va a comportar de esta manera. Quedamos que el valor del ángulo de aquí a aquí era de 60 grados. Entonces, ¿cuál es el complementario de 60 grados? Recuerden que todo ángulo recto, que es cuando tenemos una línea recta, así, va a ser de 180. Ay, qué feo se ve, pero bueno, son 180 grados. Entonces, pues, ¿cuánto me falta para completar 180? Pues me faltan 120. Entonces, este ángulo sé que vale 120 grados usando el ángulo complementario. Y tenemos la fuerza resultante y si nos fijamos aquí, estamos obteniendo un triángulo. Y tenemos dos lados y tenemos un ángulo. Y aquí está la maravilla de ley de senos y cosenos. Entonces sabemos que nosotros tenemos en la ley de senos un lado entre el seno de
el ángulo opuesto, otro lado el seno del otro ángulo opuesto, otro lado y el seno del otro ángulo opuesto. Y aquí podemos ver este triángulo donde tenemos C y el opuesto es teta, tenemos el lado A y el ángulo opuesto es alfa, tenemos el lado B y el ángulo opuesto es beta. Entonces siempre estarían así, uno enfrente del otro, opuesto, uno enfrente del otro, y es como los podemos identificar. Entonces nosotros tenemos estas opciones. Ahora, nosotros pues vamos a usar también ley de cosenos, donde sabemos que el valor de C, que es el ángulo que no, el lado que no conocemos, en este caso, fuerza resultante, es el lado que no conocemos porque sabemos el lado de la fuerza de 1 a 2 y el lado de la fuerza de 1 a 3, que serían A y B. Eso sí lo tenemos, este valor y este valor. Y tenemos el valor del opuesto, del ángulo opuesto del lado que estamos buscando, que sería 120. Entonces, aquí es bien sencillo realizar la sustitución de datos, porque tenemos todos los valores. Entonces, tenemos el valor de A, que sería 432 al cuadrado, que es este de aquí. El valor de B, 288 al cuadrado también, menos, recuerden siempre respetando los signos, menos 2 por A por B, que sería menos 400.432 menos 0.288, que son los valores de A y B, por el coseno de 120. Entonces, sustituimos valores y resolvemos en la calculadora. Pero, fíjense bien aquí lo que les voy a decir. Hay algo que se llama jerarquía de operaciones. Primero realicen las multiplicaciones. Primero van a realizar estas multiplicaciones, que sería 432 por 288 por coseno de 120, y luego lo van a multiplicar por 2 y les va a dar un valor y lo van a dejar ahí. Y luego van a realizar las sumas o restas dependiendo de la operación que sea. Aquí, por ejemplo, pues bueno, van a elevar al cuadrado, y el valor obtenido, pues ya lo suman o lo restan dependiendo de lo que les quede. Entonces, el valor de nuestra fuerza resultante sería de 0.600, vamos a dejarlo en 627 newtons. Ese sería el valor de nuestra fuerza resultante. Si se fijan, es mucho más sencilla que con sumatoria de fuerzas. Entonces, con ley de cosenos nosotros pudimos obtener fácilmente el valor del lado que nos dice que es la fuerza resultante. Entonces ya no tenemos ningún problema porque también ya tenemos el ángulo. Entonces no hay ningún problema por eso. Ahora, para saber cuál es el ángulo de este vector, que sería este de aquí, entonces aquí tendríamos que usar ley de senos y cosenos. Entonces tendríamos, vamos a poner que este es alfa. Entonces este es el lado A, este es C y este es teta. Entonces tenemos estos valores de aquí. Ahora podríamos entonces con ley de senos resolver para encontrar el ángulo. Entonces tendríamos esta opción. Tenemos el valor de alfa, el valor de A, perdón, el valor de alfa, tenemos C y tenemos teta. Entonces sustituimos y nos quedaría de esta manera. Seno de alfa es igual a el valor de A, que es 288, por el seno de 120, que quedamos que era el ángulo opuesto, y entre la fuerza resultante, o C, que sería 0.627. Y nos daría el valor de 0.3973. Pero ese es el valor del seno de alfa y nosotros queremos saber cuánto vale alfa. Entonces tendríamos que sacar el valor de seno a la menos 1 de seno de alfa y ahí encontraríamos el valor de alfa, dándonos 23.41. Entonces, si se fijan, el resultado de sumatoria de fuerzas con senos y cosenos es bastante similar. Dudas que tengan, chicos, porque así ya se me va a acabar el tiempo y ya no puedo volver a hacer otra transmisión.
porque ya 3 partes ya sería demasiado. Entonces, dudas que tengan ahorita con estos 3 minutos que nos quedan. En lo que les recuerdo, pues trabajar en el foro de esta semana, nuestro foro de aprendiendo. Zaira, vamos a ver en las 2 actividades, sí, en las 2 actividades. En la siguiente sesión, sí, mañana también vamos a ver actividades. Si es lo que me tratas, si es lo que me preguntas, Zaira, porque no te entiendo bien, pero creo que eso es lo que tratas de decir. Entonces, bueno, esto sería para trabajar en nuestro foro de aprendiendo. Les recuerdo estar trabajando constantemente. Estrategias que les han funcionado para comprender los temas del electromagnetismo, si han logrado observar las aplicaciones de las leyes electromagnéticas en su vida diaria y cuál es la ley que más se les ha dificultado comprender y por qué, ¿sale? Entonces, bueno, es el espacio para que planteen cualquier duda, cualquier situación. Si no tenemos dudas, chicos, y si tenemos dudas, pues mañana las resolvemos si lo quieren hacer aquí y si no tienen dudas, pues excelente. Mañana nos veríamos, mismo enlace. ¿Alguna recomendación a la hora de graficar la actividad 1? Ay, perdón, Diego. O esta semana me refiero. Pues recomendaciones. Realmente no, digo, porque es más que nada un bosquejo lo que vas a hacer. No te piden exactamente el valor de los ángulos, sino que hagas el bosquejo de cómo se está comportando. Y si fijan, yo ahorita les presenté varias gráficas, pero ninguna es exacta, sino que son bosquejos que les ayudan a identificar cómo se va a comportar el vector de la fuerza resultante. ¿Sale? Entonces el cálculo vectorial pues ya es un poquito avanzado, pero estos serían bosquejos de gráficas. Entonces puedo agarrar una imagen de internet e ir editándola. Sí, claro, puedes hacerlo. Pero siempre recuerden de realizar sus referencias. También lo pueden hacer en el cuaderno. Lo pueden ir haciendo en el cuaderno paso a paso con una libreta con cuadrícula chica. Lo pueden ir trazando con colores y también les quedaría. Toman una fotografía y lo van poniendo de la misma manera para el procedimiento. Entonces, bueno, frase del día de hoy, la audacia no es la ausencia del miedo, es el dominio del miedo. Se trata de levantarse cada vez que nos caemos. Y pues esto es para matemáticas. Muchas veces decimos, no entiendo, no sé. No tengan miedo, no pasa nada. Les agradezco mucho su asistencia, chicos. Gracias, gracias, gracias. Que tengan excelente noche, linda noche, Ingrid. Igualmente, gracias, Kenia. Gracias, Diego. Déjenme ver quién más está. Esmeralda, muchas gracias. Jessica, muchas gracias. Kaylin y Kenia, muchas gracias. Que tengan excelente noche, no tengan miedo. Recuerden que las matemáticas no son tan difíciles, nada más que de repente nos las complican algunos maestros. Espero que yo no sea una de esas que se las complico. Y bueno, por mi parte sería todo. Excelente noche y nos estaremos viendo mañana, primero Dios. Que tengan bonita noche, cuídense. Bye.